Mauro Zambrano, delegado del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas. Mauro, ¿cómo está la situación hospitalaria en este momento en la ciudad de Caracas? Bueno, sí, la situación hospitalaria, en total crisis. Vemos con mucha preocupación a los pacientes de lo que es cardiología, pacientes de traumatología en los distintos centros de salud, donde por lo menos en el caso de cardiología, por lo menos en el clínico universitario, un promedio de 50 pacientes anuales que mueren esperando ser intervenidos quirúrgicamente o por falta de un catéter o por falta de cualquier insumo que tenga para la operación en ese momento. ¿Desde cuándo sucede este tipo de cosas? Mira, eso tiene más de 5 años aproximadamente que viene sucediendo este tipo de cosas. Nosotros, los trabajadores lo hemos denunciado porque incluso no es que mueren en el hospital, sino que los médicos le dan un permiso, que incluso los trabajadores lo llamamos el permiso de la muerte, porque sabemos que ya los pacientes mayormente no vuelven y lo dejan esperando allí, hasta que el paciente obviamente muere esperando ser intervenido quirúrgicamente. Y eso pasa en todos los centros de salud, mayormente en el Hospital Universitario de Caracas. En el Hospital Universitario de Caracas, como un ejemplo, la emergencia está totalmente colapsada, donde llega un paciente y es difícil que sea atendido con dignidad, como nosotros lo queremos atender, porque nosotros los trabajadores debemos prestar atención a los pacientes, pero simplemente no podemos porque el Estado, en este caso la ministra Antonieta Caporales, la ex ministra, que también sigue siendo directora del clínico, no da las condiciones necesarias para nosotros ejercer la labor. Nosotros, hemos hecho infinidad de denuncias, hemos salido a la calle, hemos marchado, le hemos llevado papel, nos hemos reunido y no ha habido manera que ellos entiendan que tiene que haber una política de salud adecuada para que atiendan, en este caso, a los pacientes. Cuando vemos los quirófanos, de 12 quirófanos, por lo menos en el caso del hospital universitario solo funcionan 4. Cuando vamos a los ascensores, por el mismo ascensor donde le suben la comida al paciente, suben la basura, suben los cadáveres, en este caso que bajan a la morgue para que estén allí. De verdad nosotros vemos con mucha preocupación este tipo de cosas, y lo más grave es que no vemos solución alguna cuando tú ves de repente que crean una política para la red. Por ejemplo, una de las grandes políticas que han creado es el 0800 para abastecer de medicinas, y entonces de repente eso se pierde en el espacio porque no resulta. La gente que es atendida en el hospital y sale a buscar un medicamento no lo encuentra, y eso son cosas que yo creo que hay que seguir denunciando, porque no es posible que tú ahorita vayas a una farmacia y no consigas antibióticos. Hay un porcentaje, más o menos el 80% de todos los antibióticos que existen en el país que no están. Y un llamado al ministro Tarek El-Aissami en caso de la malaria y a la difteria, que están poniendo unas vacunas, y para la vacuna tiene que tener el carnet de la patria. Y lo dijo hace poquito, que tú para poder tener la vacuna tienes que tener el carnet de la patria. Eso es una denuncia que yo quiero hacer pública, que no puede ser. O sea, no puede ser que una autoridad, cuando sabe que la Constitución y el derecho a la salud es universal, tengas el carnet o no de la patria, eres venezolano. ¿En dónde está sucediendo eso, Mauro? No, eso lo dijeron públicamente, lo dijo el vicepresidente Tarek El-Aissami, donde dijo que que para poder que te den la vacuna tienes que tener el carnet de la patria. Imagínate cuánto no están censados en el carnet de la patria que no se puede poner la vacuna necesaria. O sea, son cosas que hay que denunciar y que yo por lo menos no la veo correcta, porque todo el mundo tiene derecho a ponerse su vacuna, porque el derecho a la salud es universal y el derecho a la vida pues está en la Constitución de la República. Y yo creo que una de las cosas y una de las soluciones que pueden haber aquí es que se empiece a discutir la ley de salud, no solo para ordenar el sistema y que llamen a los dirigentes sindicales, a los médicos, o sea, que sea algo bien amplio y que se discutan las políticas, pero es que no hay voluntad ni siquiera de discutir la ley de salud, tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como también le hacemos un llamado a la Asamblea Nacional, que yo he visto que han sacado leyes para la crisis humanitaria, pero sin embargo nosotros creemos que debe de discutirse el problema a fondo, y a través de la ley de salud, que tiene muchísimos años en este caso sin discutirse, podría ser un mecanismo pues, para que se encuentren soluciones al problema de la salud, que cada vez es más grave. En materia por lo menos del clínico universitario, que
quiero hacer una denuncia también, porque nosotros teníamos una evaluación de un aproximado de 20% del salario por encima. El único ente que disfrutaba de eso era el Hospital Universitario de Caracas, que eso se conquistó a través de lucha, paro. Bueno, la doctora Antonieta Caporales, en conjunto con sindicatos, en este caso patronales, firmaron un acta, pero además de firmar un acta, mandaron a hacer una consulta porque ellos veían que el porcentaje era mucho, pero de vez de dejarnos el beneficio para hacer la consulta, ellos agarraron, nos bajaron el beneficio a un 7,5, un 22, y hasta la fecha todavía no ha habido respuesta del ente que según el DONAPRE, donde deberían de dar respuesta pues, a dicho petitorio, donde tienen más de un año esperando respuesta de este ente, y que bueno, los trabajadores ya no estamos organizando en el dicho centro para ejercer nuevamente. Mauro, para que quede claro, eso quiere decir que la que era la directora del hospital, que fue ministra, que ahora vuelve a ser directora del hospital, que fue parte seguramente de la decisión de aumentar, de que los trabajadores del clínico ganaran un 20% más que el resto de los hospitales, decidió reducirle el salario a los trabajadores. Eso es lo que estás explicando. Eso es correcto. Allí, bueno, se ha buscado maneras, formas, ha habido reuniones. Entonces le lanzaron una consulta a un ente que se llama al Ministerio del Trabajo. Del Ministerio del Trabajo lanzaron una consulta a la ONAPRE, que es la que se encarga en este caso de ver las evaluaciones de los trabajadores, porque ellos consideran que no debe pasar de un 20% anual, cuando no es así. Nosotros hemos tenido nuestras evaluaciones, se basan en 6 meses, los primeros 6 meses en bono y 6 meses en porcentaje. O sea, te sube el salario un 20-22%, incluso hasta 25% para el que tiene excelente. Eso lo redujeron totalmente a un 10, a un 7,5%, lo cual, bueno, nosotros lo hemos denunciado. Eso es con base en las evaluaciones. Con base o sea, lo que hicieron fue reducir el beneficio que se generaba como consecuencia de las evaluaciones. Correcto. Y es que si tú haces una consulta, ¿por qué tienes que reducirlo? Tienes que esperar la decisión. Si la decisión del ente es que la tienes que reducir, bueno, se buscan los mecanismos, pero es que no es así. Nosotros los trabajadores tenemos un beneficio desde el año más o menos 2002, y se ha venido, debe de ir bajando, ha venido subiendo hasta que llegó el tope de un 22%. Entonces esas son cosas que nosotros no entendemos, que dicen ser obreristas, que dicen ser que socialistas, y cuando vemos en la práctica lo que hacen es meter personas para persuadir a los trabajadores, meten malandros, porque eso también hay que destacarlo. Ahí en el hospital universitario hay una banda donde cada vez salen los trabajadores, bueno, salen y hay confrontación. Las últimas veces que ha habido confrontación, incluso hubo disparos donde fue herido el dirigente sindical Eladio Mata, que eso fue hace poquito, bueno, hace más o menos un año, y eso, bueno, ocasionó dentro del hospital una conmoción y un terror, porque los sujetos siguen dentro de la institución, siguen cobrando en la institución, y nosotros, bueno, simplemente le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro, que bueno, que aquí la manera es solucionando los problemas de los trabajadores y de la gente, no agarrando y pagando grupos para que sigan amedrentando, o para que la gente se calle. Nosotros vamos a seguir igualmente en la lucha, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, porque no es posible que en este caso en la dirección del Hospital Universitario de Caracas, en este caso, sigan sucediendo este tipo de cosas. Y hay otra cosa, que ella firmó el punto de cuenta de los jubilados y pensionados del Ministerio de Salud, y ella es directora del clínico, y nosotros en el clínico no tenemos el beneficio del cestatique. Pero si lo firmó, ¿por qué nosotros no lo gozamos? Lo firmó cuando era ministra. Entonces, nosotros le hacemos una sugerencia, una propuesta, ¿por qué no lo presupuesta pues, para el año que viene? O lo otorga de una vez, porque si tú firmas un beneficio, debes tenerlo en la institución donde tú naces. Y los jubilados y pensionados, en este caso el hospital universitario, no tienen el cestatique y tienen los mismos beneficios del Ministerio de Salud, que es un salario mínimo y más nada. Entonces, esas son cosas que yo creo que deben de corregirse. Nosotros los dirigentes sindicales no hemos dejado de pasarles escritos, de hacer nuestro trabajo e incluso de protestar, pero no hay una política o no tienen la voluntad para ejercer o para solucionar lo que es el problema.